¿Te has preguntado alguna vez si es posible leer la mente de alguien? Existen 3 métodos infalibles para lograrlo, y una vez que los domines, podrás conocer los pensamientos de cualquiera con facilidad. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir estos sorprendentes métodos. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo, vivían 2 hermanas. La hermana mayor, que había perdido la vista en un accidente, solía quedarse en casa tejiendo y contando historias. La hermana menor, en cambio, se encargaba de trabajar en los campos, plantando y cuidando las cosechas. Pero los animales salvajes constantemente invadían los cultivos, arruinando todo el arduo trabajo de la hermana menor. Esto la tenía muy preocupada y triste. Un día, mientras hablaban, la hermana mayor tuvo una idea brillante. Aunque no podía ver, sus otros sentidos eran muy agudos, especialmente su oído. Decidieron que la hermana mayor se quedaría en los campos durante el día. Al escuchar el acercamiento de los animales, podía hacer ruidos fuertes para asustarlos, mantenerlos alejados y así salvar las cosechas. Después de pensarlo, la hermana menor preparó una pequeña cabaña en el campo y le pidió a su hermana ciega que se quedara allí. Le explicó que, si escuchaba a los animales acercarse, debía gritar fuertemente para asustarlos y proteger las cosechas. La hermana mayor aceptó felizmente y desde ese día comenzó a quedarse en el campo. Siempre que escuchaba el sonido de algún animal, comenzaba a gritar con fuerza, lo que hacía que los animales huyeran. Después de varios días de hacer esto, un día, un jabalí entró corriendo en su campo, rompiendo la cerca y causando un gran alboroto. En ese momento, un rey que estaba persiguiendo al jabalí también llegó al campo. Al ver a la hermana ciega, el rey preguntó: ¿Has visto pasar por aquí a un jabalí? Lo he estado persiguiendo. La hermana mayor respondió: Oh, Majestad, soy ciega y no puedo ver a los animales. Sin embargo, puedo asegurarle que el jabalí que pasó por aquí no es digno de su tiempo. No se moleste en seguirlo. Sorprendido por la respuesta de la hermana ciega, el rey se quedó sorprendido, preguntándose cómo ella podía saber que el jabalí no valía la pena. Entonces el rey miró a la hermana ciega con desconfianza y le preguntó: ¿No estarás mintiéndome diciendo que eres ciega? ¿Cómo sabes que el animal que huyó no es digno de mí? La hermana ciega respondió con calma: Oh rey, lo que consideras un jabalí, en realidad no es un jabalí, sino una jabalina, y además está embarazada. Hasta donde yo sé, nunca he escuchado de un rey justo y sabio que cace a una jabalina embarazada. Por esa razón le estoy diciendo que este animal no es digno de su caza, no malgaste su tiempo en ella. Al escuchar esto, el rey se sorprendió aún más, preguntándose cómo la mujer ciega podía saber que la jabalina estaba preñada. Después de pensar un rato, el rey se dirigió a su comandante y le dijo: Comandante, quiero que atrapen a ese animal vivo. Necesito saber si la jabalina está preñada o no, ya que esta mujer lo dice con mucha seguridad. Si resulta ser una jabalina preñada, entonces no es digna de nuestra caza, así que ve y averigua qué es. El comandante y sus hombres partieron rápidamente en busca del animal. Al cabo de un rato, regresaron con la jabalina viva. El comandante confirmó: Majestad, la mujer tenía razón. Es una jabalina y está preñada. El rey, asombrado por la sabiduría y los sentidos agudos de la hermana ciega, se sintió profundamente impresionado. Tu sabiduría y habilidades son notables, dijo el rey. Reflexionando sobre esto, el rey se acercó a la mujer ciega y le dijo: No sé si realmente eres ciega o no, pero he venido a preguntarte algo. ¿Me darás una respuesta honesta a mi pregunta? A esto, la hermana ciega respondió: Oh, rey, puede preguntarme lo que quiera, le responderé con la verdad. Entonces el rey dijo: Por un lado, dices que eres ciega, y por otro lado has revelado que el animal que estoy persiguiendo es una jabalina y está embarazada. ¿Cómo lo supiste? Debe haber muchos animales que vienen a tu campo y otros animales que pasan por aquí. Entonces, ¿cómo hiciste esa suposición? La hermana ciega sonrió y explicó: Majestad, aunque no puedo ver, mis otros sentidos se han agudizado mucho. Puedo distinguir qué animal ha entrado en mi campo por el sonido de sus pasos y sus sonidos. La manera en que se movía y respiraba
Me hizo darme cuenta de que era una jabalina, y su respiración pesada y pausada me indicó que estaba embarazada. También sé que ningún rey justo cazaría a un animal en ese estado, por lo que quise advertirle para que no perdiera su tiempo. El rey quedó impresionado por la sabiduría de la hermana ciega, pensando que aunque no podía ver, poseía una gran inteligencia y habilidades únicas que podrían ser de gran utilidad. Con esta idea en mente, el rey regresó a su palacio, decidido a encontrar una forma de incorporar las habilidades de la hermana ciega para su propio beneficio. Después de algunos días, el rey le ordenó a su comandante: «Ve y trae a la mujer ciega al palacio». El comandante, cumpliendo la orden de su rey, inmediatamente fue a buscar a la hermana ciega y le dijo que viniera al palacio real. La mujer ciega, siendo muy astuta, anticipaba que seguramente el rey le asignaría alguna tarea complicada que podría meterla en problemas. Sin embargo, aceptó la palabra del comandante y lo acompañó al palacio real. Tan pronto como llegó al palacio, el rey le dijo a la mujer ciega: «Eres muy sabia, puedes entender cualquier cosa con gran perspicacia. Quiero que te quedes en mi reino y me ayudes con tu sabiduría». Luego agregó: «Hoy te he llamado aquí porque quiero saber si mi esposa es fiel o no». La mujer ciega respondió: «Oh rey, ¿qué tipo de pregunta es esa?». A lo cual el rey replicó: «He hecho una pregunta completamente válida. Por favor, respóndeme». La mujer ciega con calma dijo: «Oh rey, deja esos asuntos de lado. Han pasado muchos años desde su matrimonio. ¿Por qué quiere saber esto ahora? ¿Por qué surgen tales preguntas en su mente?». Insistiendo, el rey dijo: «Debes darme una respuesta a esta pregunta. Si no lo haces, te condenaré a muerte». Al escuchar la petición del rey, la mujer ciega respondió: «Oh rey, si realmente quieres saber la respuesta a esta pregunta, tendrá que hacer algo por mí». El rey preguntó: «Dime, ¿qué debo hacer?». A lo cual ella dijo: «Para esto, tendrá que dejarme a solas con su esposa en una habitación». El rey aceptó la solicitud de la mujer ciega y ordenó a su comandante dejar a la mujer ciega y a la reina solas en una habitación por un tiempo. Una vez a solas, la mujer ciega le dijo a la reina: «Quiero hablar contigo y percibir tus verdaderos pensamientos. No temas, no voy a hacerte daño». La reina, aunque inicialmente desconfiada, accedió a hablar. La mujer ciega, con una voz serena y tranquilizadora, le pidió a la reina que le contara sobre su relación con el rey, sus sentimientos y sus pensamientos más profundos. La reina, tocada por la sinceridad y calma de la mujer ciega, comenzó a abrirse y hablar honestamente. Sin embargo, mientras la reina hablaba, la mujer ciega notó que había algo en su tono y en la manera en que elegía sus palabras que sugería una verdad a medias. Había una tensión en su voz y ciertos titubeos que no pasaron desapercibidos. La mujer ciega, con una voz suave pero firme, dijo: «Reina, noto que hay algo más que estás guardando. Para comprender completamente, necesito tocar tus manos y sentir tu pulso mientras hablamos». La reina, aunque incómoda, permitió que la mujer ciega tomara sus manos. Mientras lo hacía, la mujer ciega notó cambios en el ritmo cardíaco de la reina cada vez que mencionaba al rey. La tensión era evidente y la verdad comenzó a emerger. Después de un rato, el rey regresó y vio a la reina visiblemente alterada. La mujer ciega le explicó al rey: «Majestad, tu esposa ha hablado, pero sus palabras y su pulso revelaron que hay otra persona en su vida. Su corazón delataba lo que sus palabras intentaban ocultar». El rey, enfurecido y desilusionado, se dirigió hacia su esposa con una voz temblorosa de ira: «Reina, hoy debes responder a mi pregunta honestamente, y si dices una sola palabra falsa, separaré tu cabeza de tu cuerpo en este mismo momento. Dime, ¿eres fiel o no?». Esta vez, la reina, con lágrimas en los ojos, respondió: «Oh rey, aunque me mates, hoy diré la verdad, no soy fiel». Al escuchar esto, el rey se sintió muy triste y desilusionado. Todo lo que la mujer ciega había dicho era completamente cierto. Inmediatamente después, el rey se acercó a la mujer ciega y le preguntó cómo sabía que su esposa no era fiel. La mujer ciega dijo: «Oh rey, es muy simple.
Mientras hablábamos, noté su tensión y cambios en su pulso. Su corazón delataba lo que sus palabras intentaban ocultar. Una mente entrenada puede leer más allá de las palabras, percibiendo la verdad en las reacciones más sutiles del cuerpo. El rey, impresionado por la sabiduría y habilidad de la mujer ciega, dijo: «Pareces muy sabia. Lo que dices es cierto. Ahora responde a otra pregunta. Si respondes correctamente, te dejaré marchar». El rey, aún impresionado por la sabiduría de la mujer ciega, decidió hacerle otra pregunta. «Dime, mujer ciega, ¿es cierto que soy realmente hijo de mi padre o de alguien más?». La mujer ciega respondió: «Oh, rey, ¿qué importancia tiene eso para usted? Sea hijo de quien sea, al final es el rey de este reino, así que deje esa pregunta de lado». Pero el rey insistió: «Necesito una respuesta a esta pregunta, de lo contrario, me seguirá molestando. Quiero saber la verdad». La mujer ciega dijo: «Para eso no necesito ver a su madre. Puedo decirle ahora mismo de quién es hijo, pero antes quiero que prometa que no se enojará conmigo». El rey prometió no enojarse y la mujer ciega le dijo: «Rey, es el hijo de su propio padre, pero tiene la sombra de un comerciante avaro sobre usted». Al escuchar esto, el rey se enfureció, sacó su espada y corrió hacia su madre, exigiéndole saber si realmente era hijo de su padre. Amenazó con quitarse la vida si no recibía una respuesta honesta. «Es verdad», dijo la madre del rey, «eres el hijo de tu propio padre, pero la sombra de un avaro comerciante cae sobre ti». Una vez, después de bañarme y mirarme en el espejo, vi a un comerciante reflejado detrás del vidrio, y es su sombra la que ha caído sobre ti. Al escuchar esto, el rey se sorprendió aún más y corrió de vuelta a la mujer ciega y le preguntó cómo supo que la sombra de un avaro comerciante había caído sobre él. La mujer ciega respondió: «Oh rey, fue a través de observar su comportamiento y sus acciones. Al hacerle varias preguntas y ver cómo reaccionaba, noté ciertas señales. No ha sido generoso ni agradecido a pesar de las respuestas precisas que le he dado, lo cual es un comportamiento típico de alguien influenciado por la avaricia». Cuando le hablé de sus habilidades para gobernar, no mostraba gratitud ni interés en recompensar el conocimiento que recibió. Esto, combinado con su ansiedad y preocupación constante por cuestiones materiales y de linaje, me llevó a deducir que tenía la sombra de un comerciante avaro sobre usted. Además, su insistencia en conocer detalles que no cambiarían su realidad actual revela una mente inquieta y desconfiada, características asociadas con la avaricia. El rey, impresionado por la sabiduría de la mujer ciega, le dijo: «Prometo darte lo que pidas, pero antes quiero saber cómo puedes dar respuestas tan precisas». La mujer ciega respondió: «Oh rey, aunque no puedo ver, entiendo el lenguaje del corazón, que se puede observar a través del comportamiento del cuerpo, los ojos, los labios, las maneras de dar y las acciones. Esto me permite conocer los pensamientos de las personas. Aunque perdí la vista en un accidente, he aprendido a ver las acciones para entender los pensamientos y sentimientos de los demás». Curioso, el rey preguntó: «¿Entonces eso significa que yo también puedo conocer los pensamientos de cualquiera?». La mujer ciega asintió: «Ciertamente, rey, pero antes de eso, debe trabajar en sí mismo y calmar su mente, traerla al presente. Para esto le voy a enseñar 3 métodos muy simples y fáciles, pero antes de eso debe hacer una cosa: concentrar su mente». La mujer ciega continuó: «Para poder conocer los pensamientos de los demás, primero necesitamos concentrar nuestra mente y traerla al presente. Si estamos pensando en eventos pasados, ¿cómo podremos conocer lo que otra persona está pensando en el presente, lo que está diciendo en su mente? Continuamente estamos sumergidos en los eventos del pasado. Por lo tanto, para conocer los pensamientos de alguien, primero debemos concentrar nuestra mente y traerla al presente». El rey, intrigado, preguntó: «¿Cuáles son estos 3 métodos de los que hablas?». La mujer ciega sonrió y explicó: «Estos 3 métodos le permitirán conocer fácilmente los pensamientos de cualquier persona.
El primer método es la observación de los gestos y el lenguaje corporal. Aunque no tengo ojos, aprendí este conocimiento de mi maestro porque, hace mucho tiempo, tenía ojos y podía conocer los pensamientos de las personas simplemente mirándolos fijamente. Cruzar los brazos puede ser una señal de defensa, mientras que tocarse la cara puede indicar nerviosismo o inseguridad. Los estudios de psicología han demostrado que el 93% de la comunicación es no verbal, lo que significa que el lenguaje corporal, las expresiones faciales y los gestos juegan un papel crucial en cómo nos comunicamos y percibimos a los demás. Por ejemplo, tocarse la nariz o cubrirse la boca al hablar puede ser un indicio de que alguien está mintiendo, y jugar con el cabello o ajustar la ropa puede ser una señal de nerviosismo. Las manos también dicen mucho. Si alguien gesticula ampliamente, puede estar tratando de enfatizar la veracidad de sus palabras, mientras que manos quietas y cerradas pueden indicar que están reteniendo información. Una sonrisa genuina se refleja no solo en la boca, sino también en los ojos, donde se forman pequeñas arrugas conocidas como patas de gallo. Por otro lado, una sonrisa falsa generalmente solo involucra la boca. Es esencial prestar atención a los ojos de una persona. Si están moviéndose de un lado a otro, hacia arriba o hacia abajo, significa que está buscando una salida, que puede que esté fabricando una mentira. Si alguien evita el contacto visual, es probable que esté ocultando algo. Las expresiones faciales también son reveladoras. Una cara puede mostrar desilusión, tristeza, felicidad o dolor. Además, observar los gestos de las manos, cómo se mueven o si se tocan la cara repetidamente, puede darnos una visión clara de sus pensamientos. El segundo método es la observación de la respiración. Al observar cómo respira una persona, puedo discernir su estado emocional. Una respiración rápida y superficial puede indicar ansiedad o nerviosismo, mientras que una respiración lenta y profunda puede indicar calma y serenidad. Este método ha sido probado por muchos expertos en psicología y meditación. Por ejemplo, una respiración irregular o contenida puede sugerir que la persona está preocupada o asustada. Cuando una persona está relajada, su respiración es más rítmica y profunda. En situaciones de descanso, como durante el sueño, la respiración es uniforme y tranquila. Observando estos patrones, puedes obtener una visión clara de su estado emocional. Además, en contextos de alta presión, como durante un interrogatorio o una conversación importante, las variaciones en la respiración pueden revelar mucho sobre el estado interno de una persona. Los líderes observan la respiración de sus oponentes para evaluar su estado mental. El tercer método, concluyó, es escuchar las palabras y el tono de voz. Las palabras que eligen y cómo las dicen pueden revelar mucho sobre lo que realmente piensan. Presta atención a las inconsistencias entre lo que dicen y cómo lo dicen. El tono de voz puede revelar si están siendo sinceros o si están ocultando algo. Los estudios en lingüística y psicología han demostrado que el tono de voz puede cambiar significativamente según las emociones que se experimentan. Una voz temblorosa puede indicar miedo o inseguridad, mientras que un tono firme y claro suele reflejar confianza y sinceridad. Además, las palabras que usan y cómo las estructuran pueden dar pistas sobre su estado mental. Por ejemplo, alguien que repite frases o dice muchas muletillas puede estar nervioso o mintiendo. Aprender a escuchar activamente y analizar estos detalles puede ayudarte a descubrir la verdad detrás de las palabras. La velocidad del habla también es crucial. Hablar rápidamente puede indicar ansiedad o impaciencia, mientras que hablar lentamente puede ser un signo de reflexión o cansancio. El volumen también cuenta. Una voz baja puede señalar timidez o inseguridad, mientras que una voz alta puede ser un intento de dominación o agresión. El ritmo del habla también puede proporcionar información. Una cadencia monótona puede indicar aburrimiento o falta de interés, mientras que un ritmo variado y entusiasta puede mostrar pasión o sinceridad. Las pausas también son importantes. Las personas que hacen muchas pausas pueden estar pensando cuidadosamente en sus palabras, mientras que las que hablan sin parar pueden estar nerviosas o tratando de ocultar algo.
Aprender a escuchar activamente y analizar estos detalles puede ayudarle a descubrir la verdad detrás de las palabras. El rey, intrigado y deseoso de aprender más, preguntó a la mujer ciega: ¿cómo puedo dominar estas técnicas para conocer los pensamientos de los demás como tú lo haces? La mujer ciega respondió: este es un tipo de conocimiento que mi maestro me enseñó, rey. Si quiere aprender esto, tendrá que pasar algunos días practicando conmigo. El rey, decidido a adquirir esta sabiduría, aceptó de inmediato y nombró a la mujer ciega como su maestra real, convirtiéndose en su discípulo. Si este vídeo te ha gustado, déjanos saber desde dónde nos ves en los comentarios. Esperamos que hayas aprendido mucho de este vídeo y si eres nuevo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevas ideas. Muchas gracias por ahora y hasta la próxima.